Decirles también y bendecir a todos los hermanos, las hermanas que nos escuchan o ven por las redes sociales, decirles que es una bendición poder tener estos medios. Amén. Bueno, pues mis hermanos, ¿qué te parece si predicamos la palabra? Se ponen en pie. Vamos a coger la carta a los Efesios. Vamos a coger la carta a los Efesios. Hermano, yo sí les digo que se pongan en pie. No se lo digo porque a mí me guste, sino porque creo de que la palabra hay que recibirla con reverencia. Creo que recibirla en pie es reverente. Amén. Así que ahora preparemos nuestros corazones para recibir la palabra. Efesios capítulo 4, estaremos leyendo el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Mira que tienes al lado antes de terminar la lectura y dile, oye, ¿tu caminar es digno? Pero si lo vas a hacer, hazlo. Porque mira, hermano, si luego pides que interactúen contigo en una actividad, si luego pides que interactúen contigo en cualquier área de la iglesia, ten unidad para ser interactivo o interactiva. Voy a volver a hacer otra vez contigo el ejercicio, para que no tengas vergüenza de lo que tienes al lado, para que no te creas más digno de lo que el pastor te está rogando y pidiendo. Mira al que tienes al lado y dile, ¿tu caminar es digno? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Toma tu asiento, mi hermano. Miren, yo como siempre tengo ustedes saben y hablar sobre los títulos que ponemos, a no ser de que el Señor pues nos lleve a otra área, ¿vale? Y yo he puesto un título hoy, es la unidad del Espíritu, la unidad de la Iglesia. La unidad del Espíritu, la unidad de la Iglesia. Miren, aquí, hoy en estos textos, ¿vale?, de la epístola, creo que son textos conocidos o bastante conocidos por nosotros. Y bueno, Pablo en esta carta escribe a la iglesia de Éfesos y escribe pues muchas verdades dadas a la iglesia por la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y esta carta, pues bueno, se escribe para empezar con Pablo en una cárcel preso, ¿vale? Esta carta es una carta de la cautividad, de las que se escriben en la cautividad juntamente con Filipenses, Colosenses o Filemón. Y son cartas pues que escriben el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo en una cárcel preso. Porque no hace falta estar saltando para estar inspirado por el Espíritu de Dios. No hace falta que todo te vaya bien para ser utilizado por Dios. Porque no hace falta, hermano, que te den para servir en la iglesia lo que te agrada para que Dios te llene en lo que estás haciendo. Así que Pablo escribe esto preso. Y de aquí partimos, ¿vale? Preso, o como él se denomina, preso por el Señor o preso del Señor, cautivo del Señor, ¿vale? El objeto o el objetivo de Pablo al escribir esta carta es establecer a los lectores de la iglesia de Éfeso y de todas las iglesias en la verdad y permanecer firmes en la verdad. Efesios es una carta breve, porque tiene 6 capítulos, es densa, porque habla de muchísimas cosas doctrinales de la iglesia,
y de muchísimas cosas prácticas en la vida diaria del cristiano, ¿vale? Así que es una carta densa, breve y tiene mucha sustancia teológica o doctrinal para nosotros, ¿vale? Como iglesia. Así que podemos decir que es una carta que tiene es una eclesiología resumida y jugosa, porque escribe Pablo de esta manera. O la pregunta sería, ¿por qué Pablo escribe así? ¿Por qué escribe tantas cosas doctrinales sobre la iglesia y tantas cosas prácticas sobre la iglesia? Y es fácil, hermanos, porque la iglesia se estaba desorientando y estaba teniendo problemas por los ataques que, bueno, sufrimos creo que a día de hoy, sociales, políticos, económicos, del pecado, de nuestra naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo escribe y se puede hacer en esta carta dos partes, ¿vale? La primera del capítulo 1 al capítulo 3 y la segunda parte del capítulo 4 al capítulo 6. Del capítulo 1 al capítulo 3 Pablo se enfoca en la escritura teológica, doctrinal, lo que Dios realizó por la iglesia y el valor que dio a la iglesia, ¿vale? Del capítulo 1 al 3 Pablo se enfoca en lo que Dios hizo por la iglesia y lo importante, ¿vale? Y la importancia y el valor que Dios dio a la iglesia con lo que hizo y con lo que la dio. Amén. La segunda parte va del capítulo 4 al capítulo 6 y Pablo nos muestra lo que la iglesia debe hacer, lo que nosotros como cristianos debemos responder o tener como respuesta a lo que Dios hizo con nosotros como iglesia. ¿Me están entendiendo? ¿Siguen aquí? Amén. Vamos despacito, ¿vale? Miren, en esta carta vemos las enseñanzas teóricas o teológicas, pero también vemos las enseñanzas de demanda o prácticas de la unidad de la iglesia. ¿Cuántos saben que la iglesia tiene que tener unidad? ¿Cuántos practican esa unidad? Ahora mi pregunta es, ¿la practicas como tú piensas que se debe crear la unidad de la iglesia? ¿O realmente estás ejerciendo la unidad de la iglesia como enseña Dios en su palabra? Porque, hermanos, hemos caído en una rutina o en un error, que nos pensamos que la unidad de la iglesia es tener una buena sociabilidad entre ciertos sectores o grupos de la iglesia. Y eso es falso. Nos pensamos que como cristianos encajamos mejor, como si soy gitano en una iglesia de gitanos, si soy colombiano en una iglesia de colombianos, o si soy portugués en una iglesia de portugueses. Muy lejos de la realidad. Dios no enseña eso. Porque Dios no hace excepción de personas. Y Dios tiene un solo cuerpo. Y aunque los miembros sean diferentes, solamente somos miembros de un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. En esta carta vemos diferentes enseñanzas teológicas y diferentes enseñanzas prácticas para la iglesia. En Efesios se pasa, hermanos, de tener privilegios cristianos a sus valores y deberes, de tener fe cristiana a la conducta del cristiano. También se enseña la unidad adquirida por el Espíritu como iglesia a la unidad practicada como miembros de un cuerpo. Todo eso lo enseña esta carta, esta cartita de 6 capítulos. Es decir, Pablo está mostrando lo que debemos hacer como respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Pablo está diciendo que una vez que Dios hizo en nosotros lo que hizo, necesariamente, obligatoriamente, es preciso que haya en nosotros evidencias, frutos, demostraciones de que esta obra no es una fantasía más. Al revés, es una obra, una realidad, una vida diaria, visible al mundo en nosotros como creyentes, como iglesia de Jesucristo.
Por lo tanto, cuando a nosotros nos alcanza el sacrificio de Cristo en la cruz, que fue ejecutado por el Hijo, por el amor y el diseño del plan de salvación en el Padre, y nos alcanza, nosotros al recibir al Consolador, al recibir la regeneración, al manifestarnos como salvos, a pronunciarnos como iglesia, a predeterminarnos como miembros del cuerpo de Cristo, en nosotros tiene que haber evidencias, tiene que haber frutos, tiene que haber obras que sean visibles y notorias al mundo, para que el mundo vea de que no es una fantasía lo que predicamos, que no es una fantasía lo que hemos recibido, sino que es la realidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros. A eso se le llama ser luz del mundo. Amén. Bueno, pues ahora les voy a intentar predicar unos minutos. Amén. Miren, en el versículo 1, si me dan una botella de agua, se la agradezco. En el versículo 1, Pablo empieza de esta manera y dice: yo pues, preso en el Señor, como hemos venido diciendo, y dice algo: os ruego, miren hermanos, me llama la atención que un hombre preso por causa del Evangelio, solo, en una cárcel, escribe a una iglesia y le enseña algo: os ruego que andéis como es digno de la vocación, gracias hermano, con que habéis o con que fuisteis llamados. Aquí, hermanos, resaltan 4 palabras justamente con el ruego que hace Pablo. ¿Qué es lo que ruega Pablo? Que andemos como es digno. Y más, con que fuisteis llamados, a la vocación con que fuisteis llamados. Andar con dignidad a una vocación por la cual fuimos llamados. Ahora, en estas 4 palabras, para mí la palabra andar, que aquí expresa el apóstol Pablo, me habla de tener equilibrio. Andar con equilibrio. Hermano, ¿saben lo que es equilibrio? ¿Ustedes han visto a un equilibrista? Un equilibrista va sobre una línea recta, fina, y a cada borde hay un vacío, pero este equilibrista mantiene el equilibrio. Hermanos, el equilibrio no es responsabilidad del pastor. Su equilibrio no es responsabilidad de la palabra. La palabra enseña cómo debe guardar usted el equilibrio. ¿Qué es lo que necesita usted para guardar el equilibrio? ¿Qué herramientas tiene usted para guardar ese equilibrio? Pero el equilibrio, el responsable del equilibrio, es personal. Por eso el apóstol Pablo ruega que andéis. Para mí me habla de equilibrio. Me habla también de caminar en un propósito real, no imaginario. En algo que es real. ¿Cuántos aquí creen, hermano, que tenemos una eternidad prometida? ¿Cuántos creen, hermanos, que tenemos que enfocarnos en las cosas de arriba y no las de abajo? Ya aquí han dicho menos. ¿Cuántos creen de que tenemos que ser santos como nuestro Padre Celestial es santo? Eso es responsabilidad de ustedes. Un propósito real, no fingido. Vivo por lo que creo. Mantengo lo que creo y lo que conozco y lo que he recibido. Eso se llama andar en equilibrio, andar o caminar en un propósito real, no imaginario, en avanzar paso a paso, con la actividad que corresponde y que conlleva el avanzar. No es una visión imaginaria, que pienso, hermanos, de que me estoy moviendo y que
todo se acerca a mí sin yo moverme del lugar. No, hermanos. Nosotros somos de los que avanzamos. ¿Y qué dice más? Y no somos de los que, ¿qué? De los que retrocedemos. Nosotros avanzamos para salvación y no retrocedemos para perdición, dice la palabra. Por lo tanto, tenemos que avanzar, caminar en equilibrio, caminar en un propósito como iglesia. ¿Usted sabe cuál es el propósito de la iglesia en el mundo? Ya está, sentarnos aquí y esperar al arrebatamiento, que cerremos nuestros ojos y partamos con el Señor. Hermano, eso no es real, eso no viene en la palabra. En la palabra dice que nosotros tenemos que ser un fiel ministrador del ministerio que Dios ha dado a la iglesia, la reconciliación. Tenemos que ser testigos, tenemos que ser manifestantes, manifestadores de las señales del Evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. Bueno, la segunda palabra, hermanos, es que andéis como es digno. La palabra digno aquí me habla de andar con honor. De andar con honor. Comportarme a la altura de lo que Dios hizo por mí. Estar a la altura de lo que se espera de mí. Mostrar lo que hay en mí de Dios con dignidad. Eso me habla de andar como es digno. De la vocación que fuisteis llamados. Para mí la palabra vocación, hermanos, me habla o significa algo que necesito un minuto explicar, ¿vale? Y es lo siguiente. Significa la palabra vocación interés especial por una forma de vivir, interés especial por un trabajo o interés especial por desempeñar algo. Por eso andad como es digno por la vocación. Hermano, vengo a decirte que no ha habido nadie que hubiese tenido mejor vocación que la de mi Cristo. Él no vino, hermano, a buscar al sano. Él venía buscando enfermos. Normalmente, hermanos, el enfermo es el que busca al médico, pero este médico busca al enfermo. Andar como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Para mí la palabra llamados me habla de llamamiento. Esto nos habla del llamado, ese llamado privilegiado de Dios a la salvación. Ese llamado para poder sentarnos juntamente con Él en los lugares celestiales a la diestra de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si a usted no le motiva esto, un llamado a la salvación, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, todos estábamos condenados y todos estábamos, hermanos, direccionados al infierno. Pastor, pero es que yo no maté a nadie, pero tú eras condenable, porque sin Cristo no hay salvación. Y ese llamado es de Dios hacia la humanidad y tenemos ese privilegio, que ese llamado para la salvación nos ha alcanzado. Y nos ha alcanzado para hacernos herederos. Y para hacernos herederos y también darnos una posición más sublime por la adopción como hijos. Y no solamente la adopción como hijos, sino también reconocidos en el cielo. Y un día nos sentaremos a la diestra del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre celestial nuestro. Andar como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo, mis hermanos, estas palabras son precedidas por una palabra, os ruego. ¿Y sabes por qué Pablo escribe os ruego? Porque Pablo les enseña algo a los efesios.
que los que hemos sido salvados por Cristo en la cruz del Calvario, para recibir todas las grandezas y riquezas por medio de Cristo, debemos recordar algo. Y es que cuando nosotros no respondemos conforme al llamado, cuando nosotros no fructificamos conforme la dignidad de nuestra salvación, cuando nosotros no somos simplemente caminadores con equilibrio del camino que se nos ha puesto por medio, tengo que decir, hermano, y recuerda algo, no es tu privilegio, hermano, no es tu condición, hermano, no es simplemente el honor que nosotros podemos cargar. No queda en entredicho, hermano, simplemente nuestra conducta. ¿Saben lo que estamos poniendo en juego? El honor y la dignidad de nuestro Cristo. Mahatma Gandhi dijo una frase: el problema del cristianismo no es Cristo, son los cristianos. Porque no es nuestra dignidad la que queda en entredicho cuando fallamos, porque nosotros somos seres humanos imperfectos. Pero hermanos, si no caminamos como es digno de la vocación conforme hemos sido llamados, tenemos que entender, como entendió Pablo, que es la dignidad de Cristo la que nosotros presentamos y nosotros malogramos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Griten amén a esto. Miren, Pablo nos enseña en esta carta el origen de la iglesia y su naturaleza. Pablo está enseñando que la iglesia no es una idea de hombre. ¿Cuántos están de acuerdo que la iglesia no es una idea de hombres? La iglesia no es un diseño, Abel, que nosotros seamos democráticos, votemos y digamos cómo tiene que ser la iglesia. Eso no es de Dios. Ahí va, pastor. Qué mirada me están mirando, ¿eh? Bueno, voy a seguir, ¿vale? ¿Me dan 5 minutos? Pablo enseña que la iglesia no es una idea de hombre, no es un diseño de ningún hombre, es un diseño de Dios. Es más, Pablo enseña que el origen de la iglesia no es terrenal, el origen de la iglesia es celestial. Es más, Pablo está enseñando que la iglesia nace en Dios en esta carta. Pablo está enseñando que esta iglesia, hermanos, está diseñada por Dios, está sustentada por Dios, está preservada por Dios, está acompañada por Dios. Si la iglesia crece es por Dios, si la iglesia resiste es por Dios, si la iglesia tiene identidad es por Dios, si la iglesia tiene alguna sabiduría es por Dios. Por tanto, hermanos, yo no sé usted, pero creo que esto es para que tengamos unidad. Si alguien quiere destruir la iglesia, hermanos, no está enfrentándose al diseño de ningún hombre, no está enfrentándose a la idea de ningún hombre. Si alguien quiere destruir la iglesia, el mismo diablo entiende, hermanos, que no es hombre quien preserva la iglesia, no es un hombre quien equilibra la iglesia. Hermanos, quien quiera destruir la iglesia tiene que destruir a quien la diseñó, tiene que destruir a quien soñó con ella, tiene que destruir a quien le dio, hermano, el equilibrio, porque la iglesia es sustentada, preservada y guardada por el mismo Dios. Por eso Cristo, cuando está enfrente de Pedro, le dice: Pedro, tú eres una roca pequeña, pero sobre ti no voy a edificar mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Usted es iglesia? Pues que sepa que tiene un dueño, es Dios. Pastor, ¿qué nos quiere decir con esto? Que el origen de la iglesia no es nuestro, que el diseño de la iglesia no es nuestro, que la perseveración de la iglesia no es nuestro, que el sustento de la iglesia no es nuestro, pero nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar lo que hemos recibido de Dios como iglesia. Es más,
la iglesia tiene un texto que dice: cuidar de vuestra salvación con temor y con temblor, porque nosotros cuidamos de lo que hemos recibido reverentemente. Qué poca reverencia hay para cuidar lo que Dios nos da. No cuidamos ayunar, no cuidamos leer, no cuidamos evangelizar, no cuidamos educar a nuestros hijos en el evangelio, no cuidamos, hermanos, santificarnos como Dios nos demanda. Hermanos, vengo a decirte algo: tiene que haber unidad en esto como iglesia, porque esto es una demanda como iglesia. Hermano, aquí no hay gente independiente, aquí no hay lobos solitarios, aquí no hay Rambos, aquí hay miembros, aquí hay soldados de una milicia, aquí hay hijos de una familia. ¿Por qué? Porque nos dijo, mira, los apóstoles dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Y saben lo que dijo Jesús? Ah, ¿queréis aprender a orar? Vale, vamos a orar. Padre nuestro. No oren nunca Padre mío, Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. No estoy diciendo: venga a mí tu reino. Es más, ¿tú quieres saber si tienes unidad como iglesia? Solamente podrás llamar con dignidad al Padre Padre cuando aprendas a llamar al hermano hermano. Porque si no recibes los que son hijos del Padre, ¿cómo llamarás al Padre Padre si no recibes a sus hijos como hermanos? Amén. Miren, hermanos, esta carta, cuando es llevada para que la puedan leer, para que se pueda compartir, es llevada por un hombre que se llama Tíquico. Espero que no le ponga nunca a nadie este nombre a su hijo. Tíquico. Y escuchen, me llama la atención porque esta carta, hermanos, seguramente es de un escritor que será de los preferidos nuestros o de los apóstoles más grandes que hay. Pero, hermanos, me llama la atención a quién le da la carta. Se la da a Tíquico. ¿Y sabes por qué se la da a este hombre? Porque, miren, hermanos, aquí se podía hablar de santificación, se puede hablar de lugares celestiales, se puede hablar de muchas cosas importantes. Y Pablo, hermanos, no escoge a alguien importante, escoge a Tíquico, alguien anónimo. Porque ¿sabes cuál es la esencia fundamental y la enseñanza fundamental de Efesios? Te lo dice la unidad. Y en la unidad, hermanos, tiene cabida el importante y el anónimo, el dedo meñique y el dedo gordo, el pie y la cadera, porque todos forman parte de un mismo cuerpo. Hermano, qué pena que hemos empezado este siglo con una mentalidad de etiqueta. Etiqueto al pastor que predica mejor y le hago la ola. Etiqueto al hermano que viene bien vestido y le hago la ola. Etiqueto al que canta bien y le hago la ola. Pero el hermano que no canta bien, el hermano que no tiene un traje bien, el hermano que no es a lo mejor un buen expositor de la palabra, o simplemente el hermano que entra desapercibido, se siente y se va desapercibidamente, no le tomamos en cuenta. Eso no es la unidad de la iglesia. Ese no es el diseño de Dios. Ese no es el diseño de la palabra. Porque, hermanos, quiero decirte de que solamente hay un cuerpo. Y dice la Biblia que para guardar la unidad de la iglesia, cuando un miembro se duele del cuerpo, todo el cuerpo se duele. Y últimamente, hermanos, hay gente que se duele y nadie se conmueve. Hay gente que desaparece y nadie se preocupa. La gente no recibe una llamada de aliento. La gente no recibe, hermanos, simplemente unas palabras para decir: estoy contigo, aquí me tienes. Porque cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se conduele. Pero si hay insensibilidad, hermano, ¿qué unidad podemos decir que estamos practicando como iglesia?
Miren, me llama la atención algo de estos textos, hermano, que dice la Biblia: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, me llama la atención algo. La unidad del Espíritu no se crea. ¿Sabes? Miren, estoy aprendiendo algo en este tiempo, ¿vale? Y es que me quiero esforzar en mejorar. Miren, hermano, mi objetivo, hermano, como siervo, escúchenme, no es que usted mejore. Pastor, ¿cómo me está diciendo usted? Mi objetivo como siervo no es que usted mejore, es mejorar yo. Porque mejorando yo será el mejor ejemplo que puedo mostrarle a usted. Por eso Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. Hermanos, quiero decirte que la unidad de la iglesia no se crea por tener un buen sentimiento, por tener un buen relacionamiento, no se crea por tener una buena administración. No, hermanos, la unidad de la iglesia ya la hemos recibido. Somos nosotros quienes la guardamos. Pastor, ¿y cómo guardamos, pastor, la unidad de la iglesia? ¿Cómo se puede guardar? Hermanos, te voy a decir cómo no se guarda. No se guarda sobre un trabajo ministerial. No se guarda cuando se establece bajo una administración eclesiástica. No se guarda cuando queremos un conocimiento extremo de la palabra. Así no se guarda. Son ingredientes que nos ayudan a mejorar. Pero no es como la Biblia nos enseña. ¿Cómo nos enseña la Biblia para poder guardar la palabra? Dice la Biblia: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Miren, hermano, humildad viene de la palabra tapeinofrosune. ¿Y saben lo que significa esa palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo? Sentido de pequeñez. Por eso el apóstol Pablo escribe algo: que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo del que debe de tener, sino considerando a sus hermanos mayores que él mismo. Porque, hermanos, vengo a decirte, cuando falta el sentido de pequeñez es porque está entrando algo, hermano, que es altivez en nosotros. Y eso no viene de parte de Dios, eso viene de parte del diablo, que tuvo un concepto mayor del que debía tener y dijo: subiré a su santo monte, me sentaré en su trono y seré como Dios. Sin embargo, hermanos, Cristo dice algo. Dice: llevad mi yugo. Llevad mi yugo. ¿Saben lo que está hablando Cristo ahí? Que tenemos compañerismo con Cristo. ¿Y sabes que en los yugos de los bueyes, para que hubiera una unidad y poder tirar del carro como se tenía que tirar, tenía que haber uno más anciano que otro? Pero que cuando uno tiraba, que era el joven y se equivocaba, el anciano lo corregía. Pero no se saltaba. Hermanos, vengo a decirte algo. Hay cristianos de muchos años que no entienden algo. No somos nosotros los que tiramos del yugo, somos nosotros los que molestamos. ¿Y sabes por qué? Porque hemos querido coger el dominio del yugo, Sebas, y no le hemos entregado el dominio a Cristo. Frase: la iglesia que se enyuga con Cristo no tira, es conducida. El cristiano que se enyuga con Cristo no tira, es conducido. ¿Y saben lo que dice el texto? Llevar mi yugo, que es ligera su carga. Aprended de mí. No dice aprende del pastor. Ese versículo también es para mí.
aprended de mí, que soy, ¿cómo dice? Manso y humilde de corazón. Hermano, hay una frase de Juan el Bautista que es tremenda. Es tremendo. Mira, para un romano decir humildad era algo vil, algo extremo, algo que no podían recibir, porque era algo contrario a toda su cultura. Ellos querían ser los primeros en todo, querían ser los más grandes, los más vistosos. Eran romanos, dominaban el mundo. Es más, al apóstol Pablo le pasa algo cuando está encarcelado. Una de sus veces que se encarcela, le pegan una paliza y dice, habéis pegado a un romano. Y todos le hacían reverencia. No, perdona, no, sal. Dice, no salgo de la tarife, no salgo de la cárcel, no salgo de la celda. Ahora me vais a tener que jugar como romano, porque en esa época estaba prohibido jugar un romano. Fíjense la mentalidad de un romano. Hermanos, perdónenme, con mucha humildad, yo el primero. Hay muchos romanos hoy que no quieren ser pequeños, que no quieren menguar. A la más mínima que les hacen sales. Pero sin embargo, dice Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que él crezca. ¿Qué enseñanza para nosotros? El último profeta de la ley, la frase y la enseñanza más importante para nosotros de la gracia. Es necesario que yo mengue y que él crezca. En la iglesia es necesario que nosotros menguemos y que él crezca. Que a nosotros no se nos vea, que se le vea a él. Es más, el apóstol Pablo enseña algo y dice, fíjense, el apóstol Pablo, que ha escrito más del 60% de la doctrina saber de la iglesia, que ha tenido las revelaciones más grandes que puede tener cualquiera del Nuevo Testamento. Ha tenido como predicador a Cristo, ha tenido como maestro a Cristo, ha estado en el tercer cielo. Hermano, un hombre tremendo. ¿Y saben lo que dice? A mí, que me fue llamado el último de los apóstoles, como abortivo. ¿Cuánto tono nos damos para cualquier cosa que hacemos? Y el apóstol Pablo dice, como abortivo. Lo que nos falta por aprender. Yo el primero, pastor. Yo primero. Es más, ¿saben lo que dice? En cuanto a mis hermanos, yo soy el más pequeño y el más pecador de todos ellos. Hermanos, si tuviésemos esa mentalidad, ¿se imaginan qué unidad habría en la iglesia? ¿Se imagina qué unidad habría en los hogares? ¿Se imagina qué unidad habría en el grupo de los jóvenes? ¿Se imagina qué unidad habría, hermanos, en el ministerio de alabanza? ¿Se imaginan qué unidad habría a nivel mundial? Hermano, con esa mentalidad, con esa esencia de Cristo. Están muy serios. ¿Cuántos gritan amén? Termino, palabra de honor. Voy a ir a una cosa que les quiero enseñar. Miren, ¿saben lo que es mansedumbre? Miren, mansedumbre viene de la palabra manso. ¿Y saben de que a Moisés le escribe un texto que dice, no hay hombre más manso que Moisés sobre toda la tierra? ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, mansedumbre no es ser un fusilánime, ni ser un flojeras. No. Mansedumbre es no reaccionar bajo mi capacidad, sabiendo que puedo reaccionar, pero me sujeto. Eso es mansedumbre. Escuchen, Moisés no era cualquiera. Moisés mató a un egipcio con sus manos porque pegó a un hebreo. Un egipcio en esa época, hermanos, era un hombre enseñado en tácticas bélicas cuerpo a cuerpo que era tremendo. Tremendo. Moisés lo mató mano a mano. Tuvo que huir. Y sin embargo, cuando se rebelaban contra él, gente del mismo pueblo que Dios había libertado a través de sus manifestaciones, a través de Moisés, ¿sabe lo que hacía Moisés? Moisés no respondía, se metía en la presencia del Señor. Miren, yo he puesto aquí algo. La mansedumbre es hija de la humildad. Yo digo eso, amén.
Al igual te digo, y desde aquí lo dejo, la irritación y la rebeldía son hijas de la soberbia. ¿Por qué? Porque la mansedumbre, al ser hija de la humildad y del dominio propio, vienen en un origen que hemos recibido en el Espíritu. Sin embargo, la irritabilidad, el ser irritable y el tener, hermanos, cierta capacidad de rebeldía, viene de un fruto de la carne, hermano, que es soberbia. Hermanos, cuando la iglesia se dividen, es porque hay un fruto carnal. Cuando los grupos se dividen, es porque hay un fruto carnal. Cuando hay hermanos que se irritan, es porque hay una relación carnal. Porque no han conocido la unidad espiritual. Pero hermanos, cuando viene el fruto de la mansedumbre, hay un traidor en medio de los 12. Hay alguien que va a traicionar al maestro. Y en un huerto se acerca, se llama Judas y le da un beso. Y Cristo le recibe con un beso: me entregas, amigo. Es más, Pedro salta con una espada y aquel soldado que viene a atrapar a Cristo le corta una oreja. ¿Y saben lo que hace Cristo? Se la pega con los títeres. Y le dice: Pedro, quien a hierro mata, a hierro muere. Que tengo a ángeles, una corte de ángeles. ¿Qué haces? Hermanos, la mansedumbre es hija de un fruto del Espíritu que es humildad. Es más, fíjate lo que salta Cristo. En Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, el pobre en espíritu no se rebela, tiene dominio propio. El pobre en espíritu no contesta, tiene dominio sobre el miembro que más nos cuesta al ser humano controlarlo, la lengua. Y dice la Biblia que el que controla la lengua, varón perfecto es. Tiene control y dominio y autoridad sobre todo su cuerpo. No paga mal por mal, vence al mal con el bien. Eso crea unidad. Eso crea unidad, eso guarda la unidad del Espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, ¿saben lo que hacían los judíos? Miren, los judíos han tenido algo. Nosotros conocemos a unos judíos del Antiguo Testamento, hermano, que vemos que han tenido batallas. Pero hemos visto que a lo largo de los siglos, de la historia, hemos visto a los judíos que los han masacrado y no se revolvían. Los han masacrado y no se revolvían. Es más, en la Segunda Guerra Mundial, que es lo más cercano que tenemos, los desnudaban y no se defendían. Los mataban a pistola, no se defendían. Metían a los niños en las cámaras de gas y morían abrazados sin tener ningún tipo de resistimiento. Sin embargo, hermanos, esto está en la historia, usted lo puede ver. Los gitanos, hermanos, los llevaban en los trenes y tiraban a los niños de los vagones, rompían las maderas. Cuando intentaban desnudar a una mujer, se tiraban a las caras de los soldados y las mataban. Los judíos no, se quedaban quietos. ¿Sabes por qué? Porque eran mansos. Porque el manso y el pobre en espíritu, su refugio no es Él, es Dios. Miren, yo he puesto esto y con esto acabo. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros, en amor. Soportándoos los unos, ¿cómo dice? Vuelvo a decir: 1, 2, 3, soportándoos. ¿Me dejas decirte un par de frases? Si soportas en la iglesia incómodo, no sirve. Si soportas en la iglesia con críticas, no sirve. Si soportas en la iglesia la unidad en rebeldía, no sirve. Si soportas en la iglesia, hermanos, sin recibir las autoridades puestas por Dios,
no sirve. Por eso dice, soportándoos los unos a los otros con paciencia, ¿cómo? Con amor. Te equivocas, pero hermano, te soporto en amor. Pastor, es que la han mangado desde el púlpito, pero te soporto con amor. Porque el amor no busca lo suyo propio. El amor no es jactancioso. El amor no tiene envidias. El amor no critica. El amor no se enfada. El amor todo lo soporta. El amor busca la justicia. El amor es lo que hace que nosotros guardemos la unidad de la iglesia en el Espíritu. El amor, soportándoos los unos a los otros en amor, solícito. ¿Saben lo que es la palabra solícitos? ¿No saben lo de la palabra solícitos? Es estar siempre dispuesto a guardarla. No cuando quiero, no cuando me va bien, no cuando me enfado o no me enfado, o cuando gano o no gano, o cuando tengo un horario o no tengo un horario, o cuando me entristezco o no me entristezco. No, me da igual la situación que esté viviendo, me da igual lo que esté afrontando. Soy solícito. Estoy dispuesto siempre, en todo momento, en medio de toda situación. Estoy solícito. ¿A qué, pastor? A que por mí no se rompa la unidad. A que por mí no se rompa la unidad. Mira, Cristo tiene algo en la última cena, hermano, que es tremendo. Está en la última cena y Pedro, hay una mesa que es Senú. Es una mesa que se llama la mesa de Kidusa. Es la mesa simbólica, santa, que hace memoria una vez al año en la Pascua, cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Y tiene un significado. Se monta una vez al año. Se monta sin sillas. Y la persona que preside se sienta en el suelo, a la misma altura, con la misma sencillez, con la misma humildad que todos los demás comensales de la mesa. Ese es Cristo, se sienta en el suelo en esa mesa. A la derecha, ¿sabes a quién pone? Al invitado que ama, Juan. ¿Y sabes quién pone a su izquierda? Al invitado importante, Judas. Porque la unidad se basa en tener más cerca y ayudar más cerca al que más lo necesita. ¿Y sabes quién está el último? El último está Pedro. ¿Y sabes quién es Pedro? Pedro es el último. ¿Saben lo que tiene que hacer ese último? Ese último tiene que lavar los pies a todos los discípulos. Le corresponde por el lugar que ocupa en la mesa. Pero hermanos, cuando terminan de cenar y hay que desempeñar la humildad y la sencillez, no sirve simplemente con tener una posición en la mesa, no simplemente con un cargo en la iglesia. Cuando hay que ejercer el fruto de la unidad, hermanos, por la solicitud basada en el amor, ¿saben lo que hace Pedro? Pedro hace así y dice: no, yo no lavo los pies a nadie. Yo soy Pedro. ¿Sabes quién es Pedro? A Pedro le han descrito como un pescador cualquiera. No, hermano. Pedro era rico. Pedro tenía una empresa de pesca. Solamente había 2 casas con yeso en las paredes y pintadas. Una era la casa del sumo sacerdote Anás y Caifás, que yo he estado, y la otra era la de Pedro, que estaba en Capernaum. No era cualquiera Pedro. Era un hombre reconocido en medio del pueblo. Y cuando le toca desempeñar la unidad por la sencillez y el amor a los demás hermanos, no quiere. Y ahora llega Cristo, y como nadie se ofrece, Cristo va a hacer algo para que entiendan qué es unidad. Dice: traerme una palancana, traerme una toalla. Y empieza uno a uno a lavar los pies.
entre ellos Juan, porque cuando lavas los pies al que amas, es fácil. Santiago y Jacobo, cuando lavan los pies a los que te defienden, Señor, no te dejan entrar en la aldea, oramos para que descienda fuego. Pero vosotros sabéis de qué espíritu venís, dice Cristo. Es fácil lavarle los pies. Cuando hablas de Santiago, de Andrés, que tienes cosas en común, es fácil lavarle los pies. Pero ahí está Judas. Y le lava los pies a Judas. Porque lavar los pies a los que te traicionan no es fácil. Pero es posible en aquellos que han recibido el Espíritu. Y ahora, hermanos, está Pedro. ¿Y saben lo que dice Pedro? Pedro está así y dice, no. Señor, esto sí. Ahora se quiere dar tono, pero yo no, a mí no me la paló. Y ahora Jesús le va a decir algo para guardar la unidad. Pedro, si no te lavo los pies, no tienes ni parte ni suerte conmigo. Porque en el Evangelio, en mi iglesia, no es más grande el más importante. Es más grande el que es pequeño. No es más importante el que es más reconocido. Es más importante el que sirve a todos. Y le lavó los pies. Y les dijo algo. Un mandamiento nuevo os doy. Porque sin este mandamiento es imposible guardar la unidad de la iglesia. Es más, este mandamiento, hermanos, tiene que ser un cartel que leamos cuando nos vamos a dormir, la última frase, y un cartel cuando nos despertemos en el otro lado de la cama para leerlo y comenzar el día. Y es el mandamiento el siguiente: un mandamiento nuevo os doy, amaros los unos a los otros como yo os he amado. Y aquí no está el guay, aquí no existe el guay, hermanos. Aquí no existe el importante es Él. Así que desde aquí os digo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Amén. Hermanos, un Señor. Hermanos, ¿quién se considera siervo en este lugar? Si no te consideras siervo, levanta tu mano porque te va a hacer falta. Que lo vea el cielo. Cuando hay un Señor es porque todos los demás son siervos. Aquí no hay reyes, ni príncipes, ni princesitas. Aquí todos somos siervos. Solo hay un Señor. Un Dios y Padre. Un Dios y Padre. Porque todos somos hijos. Y solamente hay un Padre. Hermanos, cuidemos de la unidad de la iglesia. Hermano, esto al diablo no le gusta, y a tu carne y a la mía tampoco. Hermanos, hay a veces que nos cuesta guardar la unidad con lo que somos uno, que nuestras compañeras o nuestros compañeros, como decía ayer nuestro hermano Seba, nos cuesta. Cuánto más cuando tienes que negarte a ti mismo y coger la unidad que es en el Espíritu. Así que, hermano, desde aquí te ruego, no te exijo, no te impongo, te ruego, andemos como es digno, para que el mundo vea y Dios se agrade, porque somos dignos de guardar lo que Dios nos entrega. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya. Santo eres tú, todo es para tu gloria, todo es para tu honra. Gracias, Señor.